Bienvenidos y paz a vosotros, hermanos. Este es un culto de la Iglesia de Dios en el cual también nos gozamos en analizar la palabra de Dios. Bienvenidos a la Iglesia de Dios Congregación Judá desde la Ciudad de México, y este es nuestro culto de recepción del sábado, para lo cual les voy a pedir que me acompañen a orar y poner en manos de Dios este momento de estudio y también de meditación en la palabra, como también la recepción del día santo. Oremos, por favor. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Señor, te damos gracias porque has derramado toda clase de bendición sobre tus hijos y nos has llenado de todas tus misericordias. Permítenos, Señor, recibir este día santo conforme a tu palabra y conforme a los mandamientos dados por ti, para que también nuestro corazón y nuestro espíritu se alegre, Señor. Llénanos de tu paz, te lo ruego, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener la lectura de la ley de Dios, que es parte del testimonio de la Iglesia de Dios respecto a este momento de leer la eterna ley de Dios. Vamos a leerla. Éxodo 20 del 1 al 17 dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, estas son las 10 mandamientos que, como testimonio de la Iglesia de Dios, damos cada 8 días para tenerlo presente y recordarnos el lineamiento espiritual que debemos de tener. Bueno, vamos a escuchar una alabanza de parte de nuestros hermanos del coro Sion Israel, y van a entonar un hermoso canto que se titula Precioso Salvador, y ese es precisamente el título, como también el sentido de este canto, que nos haga recordar las acciones y sacrificio que tuvo este precioso Salvador. Escuchémosle, por favor.
gracias a Dios por la alabanza del coro Sion Israel. Precioso Salvador es el hermoso canto que entonaron. Vamos a entrar en el tema que hoy nos hemos propuesto estudiar, que se llama el Antiguo Pacto. Y el Antiguo Pacto a veces causa un poco de problemas o confusión en algunas personas o algunos hermanos, incluyendo de parte de la Iglesia de Dios, que creen que este pacto antiguo todavía es vigente, o creen que todo lo que ya no es la ley de Dios, que creen que es parte de la ley de Moisés, todo fue quitado. Entonces hay tanto extremos como que piensan que todavía está vigente, y hay otros extremos que nada es vigente, y etcétera. Pero hoy vamos a entender, o el propósito de esta sesión de estudio, la vamos a dedicar a comprender el pacto, o lo que es el Antiguo Pacto. Y teniendo claro qué es el Antiguo Pacto, sus características, sus condiciones, el propósito y las promesas que tenían pactadas, nos va a ayudar a comprender más claramente acerca de él, y pues también a esclarecer muchas dudas, ya que hay personas que creen que este Antiguo Pacto, al ser quitado, fue quitado el sábado porque era parte de este Antiguo Pacto. Pero vamos a comprender que no es así, sino que el estudio de la palabra de Dios nos revele algo diferente, o algo que tengamos que aprender. Voy a pedirles a que me acompañen a leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 24, desde el 3 al 8, vamos a leer esta porción en la Biblia, que dice así: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová, y a todos los derechos, y a todo el pueblo respondió a una voz, y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar de pie del monte, 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió a mancebos e hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Jehová becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones, y esparció la mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí es el momento que describe la palabra de Dios, que este pueblo, por medio de Moisés, se compromete o sella este pacto, porque esa es la parte. Acuérdense cuando dice el apóstol Pablo que si no hay derramamiento de sangre, no hay sello de ese pacto. Así es que, cumpliendo precisamente con esa parte enseñada desde Moisés, es que esta sangre es derramada de sus becerros para sellar un pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Y es particularmente esencial entender esto. Bueno, vamos a ir comprendiendo paulatinamente. En primer lugar, ¿qué trataremos de entender como un antiguo pacto? ¿O qué debemos de entender por pacto? Bueno, aquí vamos a entender lo siguiente. Un pacto o contrato viene a ser una correspondencia de responsabilidades para hacer o no hacer, o dejar de hacer, o cumplir, o enseñar, o dar, o entregar algo a cambio. Y en este caso el pacto fue convenido entre Dios y el pueblo de Israel, y en ese momento representado por Moisés, aunque este pacto ya se había venido mucho tiempo antes tratando o hablando conforme a la palabra de Dios. Y ese contrato o ese convenio tiene un alcance y tiene sus principios y los puntos en los cuales ambas partes se comprometían a cumplir para que ese pacto siguiera, como dice la Biblia, sempiterno o eterno. ¿Sí? Sin embargo, vamos a tratar de comprender porque primero qué era ese pacto, qué comprendía ese pacto y por qué se tuvo que desechar. Y esa es la parte importante, porque ¿qué es ese alcance tan grande que va a tener ese pacto? Porque abarca no nada más una parte, o abarcará otra. Esa es la duda que ahí vamos a aclarar. Y para ir empezando a aclarar este tema, dice así en el libro de Génesis, capítulo 15, verso 18, dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates.
Dice, en aquel día Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que le daría una extensión de tierra, la cual también sus hijos gozarían y vivirían y verían. Y entonces aquí se va comprendiendo que ese pacto tiene dos responsabilidades para entregar por parte de Dios, o para cumplir, digamos. Uno, la extensión de la tierra que le daría para ese pueblo, y la grande genealogía que tendría Abraham para que ese pueblo disfrutara de esas bendiciones. Solamente esas dos responsabilidades el Señor atendería como parte de este pacto. A cambio de ese pacto lo sellaron también con la circuncisión. Pero ese pacto se había quedado ahí de alguna forma olvidado, o de alguna forma estancado, porque después de Abraham vino Isaac, Jacob, y de Jacob migran hacia la tierra de Egipto, y durante todos esos años, 400 años, dice la palabra de Dios, que este pueblo va a tener esta dificultad de estar en cautiverio y no adorar a su Dios, hasta que llega aquel intercesor que es conocido como Moisés. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 35, versos 10 y 12. Dice así: Y díjole Dios, tu nombre es Jacob, no será llamado más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y díjole Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham, a Isaac, te la daré a ti, y a tu simiente después de ti la daré esta tierra. Y aquí se vuelve a confirmar cuando el Señor Jacob enfrenta al Señor y le dice, bendíceme. Y dice, ya no serás otra vez llamado Jacob, sino Israel. Y de ti saldrán grandes naciones y naciones, y de tus lomos saldrán reyes. Y aquí esta promesa se vuelve a enfatizar, se puede entender que se vuelve a corroborar que esta promesa del pacto vuelve a ser la misma. Hasta ahorita no hemos hablado más que de las promesas a las que Dios se habría comprometido. Entonces, este sello o este pacto, es sellado con la sangre también, pero todavía faltaban algunas actividades o algunos puntos importantes para que se cerrara, como decimos, ese antiguo pacto. No porque en la antigüedad no se hayan explicado esas condiciones, pero sí se asumen muchas cosas en las cuales, por ejemplo, eso es lo que Dios ofrecía al pueblo, pero ¿qué ofrecería el pueblo a cambio? Exactamente, porque las responsabilidades son en dos sentidos, tanto derechos como responsabilidades, y uno no puede existir sin el otro. Entonces vamos a comprenderlo un poquito más para que esto nos vaya ayudando. Vamos a leer Éxodo 6, del 6 al 8, que dice así: Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes, y tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto, y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano, y la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los que daré heredad, yo Jehová. Aquí vemos claramente el compromiso sellado con el nombre de Dios acerca de qué Él daría. Y volvemos a reiterarlo. Y estas palabras dadas a Moisés, o explicadas a Moisés, en las cuales él empieza a entender esa importancia de ese pacto, dice, yo les daré por heredad todas estas cosas, y los sacaré de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Y esa es la parte importante en la cual se van conformando este antiguo pacto. Recuerden que este pacto pues va a tener una serie de condiciones, y hasta ahorita aquí no hemos hablado de las condiciones que Dios había puesto, porque todavía no se habían escrito. ¿Y eso qué significa? No significa que no estuvieran, sino que lo que está significando es que no se habían puesto para que el pueblo las comprendiera y las estuviera recordando por medio de la escritura. Y en esta parte que dice, vosotros seréis y yo sois, vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, y aquí es cuando pide el Señor su parte, es decir, su compromiso del pueblo hacia Él, en el cual solamente tengan un Dios
que le obedezcan y que le sean a él fiel. Y esa es parte del compromiso. Por un lado, Dios le daría una grande genealogía y un territorio, y por el otro lado el pueblo se comprometería a obedecer sus reglas, sus mandamientos, y a tener a Dios como su Dios único. Esto vamos a entenderlo más adelante. Mire, ahorita vamos a leerlo. Deuteronomio 4 del 1 al 6. Y luego leeremos el verso 13. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y estéis y poseáis la tierra que Jehová tu Dios de vuestro Padre te da. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová tu Dios vuestro os ordenó. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios, y de en medio de ti. Mas vosotros os allegaréis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová tu Dios te mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual estáis para poseerla. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia en los ojos de los pueblos, a los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Verso 13. Y él os anunció su pacto, al cual mandó poner por obra 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Y hasta este momento es cuando ya aparecen los mandamientos de Dios. No porque no existieran, porque por ejemplo, miren, el día del sábado desde el Génesis queda apartado de todos aquellos santos hombres que no eran parte del pueblo de Israel, pero sí del linaje escogido, como fue Set, como fue Matusalam, como fue Noé. Todos ellos tienen esa línea y guardan sus mandamientos. Como también en la explicación y el razonamiento que hay es de que hubieron otras leyes eternas, como es la ley de la alimentación que Dios le instruye a Noé, y vea la distancia que hay desde Noé hasta Moisés, en la cual esas instrucciones se van a poner por escrito. Entonces aquí queda demostrado, queda claramente analizado de que este pacto se conforma, pero se firma hasta el tiempo de Moisés, pero la promesa había venido desde Abraham, desde Isaac, Jacob, y así es como Dios lo hace. Pero durante este periodo tan largo que estuvo de esclavo el pueblo de Israel en Egipto, el pueblo entonces va a tener estos momentos de reentender o comprender todo lo que no habían comprendido, porque se habían inundado de idolatría, de tal forma de que al salir creen que ese becerro de oro es el que lo sacó de la tierra de Egipto, cuando es realmente Dios el Eterno, Jehová el Eterno, Jehová de los ejércitos, el que lo saca, o como ya hemos visto, yo soy, como dice la palabra de Dios. Y aquí este es el primer texto en el cual vamos a ir viendo de que estas leyes y mandamientos se incluyen en este pacto, pero no como el propósito del pacto. Es decir, el propósito del pacto, el propósito u objetivo que tenía ese pacto es que tuviera Israel una grande nación y también un territorio, que eso se comprometía Dios a darle a ellos, y ellos se comprometían a obedecer a Dios como su Dios verdadero. Y los estatutos y mandamientos era el cumplimiento, las obligaciones que tenía que cumplir el pueblo de Israel desde ese momento para que ese pacto funcionara. Es aquí cuando entonces dice este verso: y os anunció su pacto, los cuales mandó poner por obra las 10 palabras o los 10 mandamientos y escribiólos en 2 tablas de piedra. Aquí entonces, pero aunque eran parte del antiguo pacto, no eran el antiguo pacto. Esa es la parte clara que hay que tener. No eran del antiguo pacto. Vamos a seguir adelante. Vamos a leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 105, verso 8 en adelante, y al 11 vamos a leer, y después del 44 al 45. Dice así: acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, y establecióla con Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré esta tierra de Canaán por cordel para vuestra heredad. Verso 44 y 45. Y díjoles: las tierras de las gentes y los labores de las naciones heredaron,
para que guardasen sus estatutos y obedecieran sus leyes. Amén. Sus leyes. Amén. Aquí queda conformado lo que hemos explicado en todo lo que ha englobado lo que es el antiguo pacto, el compromiso que hacen ambas partes, a lo cual el pueblo de Israel, como leíamos hace ratito, se compromete a tenerlo, a cumplirlo y a obedecer. Y así como Dios cumplió, porque ya para este tiempo del rey David, este pueblo ya había cumplido, este Dios ya había cumplido con sus promesas, porque ya era una nación grande y aparte ya tenían ese territorio que se estaba expandiendo junto con David, y después de la lucha que tuvo Saúl también, y después vendría Salomón para hacerlo más grande todavía, y después vendría la decadencia del reino. Pero bueno, esa es parte de la historia que estamos relatando, porque lo que queremos es comprender que este pacto sempiterno, este pacto era eterno por lo menos por parte de Dios, pero el pueblo de Israel no lo guardó. Vamos a leer nuevamente en el libro del Éxodo capítulo 24, 3 y 8, recordar nuevamente este momento en el cual Moisés hace la lectura de este pacto y lo sella el pueblo junto con Moisés. Dice así: Y vino Moisés y contó al pueblo las palabras de Jehová, y todos los derechos y todo pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Es decir, una parte importante es sabernos comprometer con algo cuando usted firma un contrato o cuando usted va a tener un convenio con alguien, es tener claramente las cosas que espera y tener claramente lo que va a recibir, porque entonces vendrían conflictos desde ese momento. Y aquí el pueblo dice, ya han escuchado, dice, escucharon las palabras, escucharon el pacto y dijeron, ya los hemos entendido, lo haremos. Y ese era el compromiso. También quiero mencionar en el verso 4, dice: y Moisés escribió todas estas palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y aquí es cuando esparce una mitad de la parte de la sangre hacia el pueblo y otra hacia el altar, sellando ya con eso, o signando pues ya el compromiso entre el pueblo de Israel y el pueblo y el mismo Dios. Y se tomó el libro de la alianza y leyó a todo el pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y aquí está el grande compromiso que el pueblo, que lamentablemente no logra cumplir a lo largo del tiempo, porque conforme fueron avanzando esta decadencia del pueblo y esta inclinación hacia la idolatría fue desgastando este pacto y fue quedando en inutilidad. Pero recordemos también otra característica de este pacto. Decíamos que recordemos otra característica de este pacto, porque este pacto fue firmado o hecho a través de un mediador, y este mediador fue Moisés, ya cuando este pacto quedó confirmado, no porque no haya sido anteriormente válido, sino simplemente se confirmó. Vamos a leer en Hebreos 3:5 esta parte que dice así: y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo para testificar lo que había de decir. Para testificar, él testificaba, era el intermediario entre Dios y el pueblo. De alguna forma las características que tuvo Cristo Jesús, pero él del antiguo pacto y Jesús del nuevo pacto, que hablaremos próximamente. ¿Y qué fue lo que echó en tierra este pacto? O sea, ¿qué fue la razón por la cual este pacto se anuló? Bueno, la falta de compromiso del pueblo de Israel. A veces creo yo que idealizamos al pueblo de Israel, que sin lugar a dudas es un pueblo bendecido por Dios, es un pueblo que ha tenido bendición de Dios, pero también ha sido un pueblo muy rebelde, de mucha servidumbre, como dice la palabra de Dios, testarudo, porque en lugar de inclinarse a Dios, se ha inclinado hacia dioses extraños y ha permitido que eso haga daño en su vida. Y así fue lo que pasó. Vamos a leer en la segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, verso 14 al 17, dice así: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y su pacto que él había conservado con sus padres, sus testimonios que habían protestado contra ellos, y siguieron la vanidad y los hicieron vanos,
y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, de las cuales había Jehová mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Y dejaron todos sus mandamientos de Jehová tu Dios, e hiciéronse vaciados 2 becerros y también los bosques, y adoraron en todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal. Aquí está la explicación de lo que pasó. Al no cumplir el pueblo con sus estatutos, dice, pues los padres siguieron el ejemplo de aquellos que no seguían a Dios, que no seguían al pueblo. Y cuando Cristo Jesús viene para reconciliar a este pueblo con su Dios, les dice: Israel o Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis. Y ese pacto se fue nulificando y quedó inservible, o quedó ya atrasado, porque el pueblo se constituyó en ídolos y construyó también. Desde que ese pueblo se divide en 2 naciones, como en el caso de después de Salomón, y empiezan a tener ese tipo de caídas, y ese pueblo trae una decadencia ya dividido, y tanto que el pueblo de Israel, o la nación de Israel, o las tribus que se quedaron con Israel, empiezan a volver a crear o a levantar ídolos para que no vayan nosotros, ellos de israelitas, hasta Jerusalén, a Judea, para que entonces sigan alabando a Dios. Y desde ahí viene ese partimiento y la invalidez de este pacto, hasta que llega un momento en el cual ya ese pacto queda completamente inservible. Y cuando profetiza la palabra de Dios, que dice: haré un nuevo pacto, que ahora ya lo pone en los corazones, pero este nuevo pacto será más extenso. Eso lo veremos la próxima semana. Siguiéndole en la lectura de Segunda de Reyes 17, el 18 al 20, vamos a leer, dice: Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Dios, de Jehová su Dios. Antes anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel, y afligiólos y entrególos en manos de los saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Y este es el coraje o la reacción que tiene el Señor delante de ellos, y decirles: ya no están en mis ojos, ya no están en mi bendición. No han cumplido con ese pacto. No han cumplido porque no han guardado los mandamientos, que era parte de estos estatutos que yo he puesto, los cuales también en alguna forma son eternos, porque cuando estamos hablando de los 10 mandamientos, está hablando de una eternidad. Y entonces decae este pacto, y ya no queda más que pues volverlo a componer o volverlo a firmar. Entonces estamos viendo la decadencia de este pacto, y por cuál motivo se deja de ser válido, aun cuando su propósito era sempiterno o eterno, por 1000 generaciones al menos. Y dice la palabra de Dios que ellos invalidaron ese pacto porque no cumplieron con su parte. Y Dios entonces arremete contra este pueblo, simplemente porque él se busca sus problemas, y Dios simplemente ya no lo va a rescatar, ya no lo va a apoyar, después de que estuvo enviándoles mensajeros, etcétera, y profetas para que entendiesen. Algún momento se recataban o reconocían el problema, y después regresaban otra vez a sus costumbres. Vamos a leer por último el libro de Ezequiel, capítulo 21, verso 24 al 27, dice: Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto habéis hecho venir en memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis tomados a mano. Tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho el Señor Jehová: depón la tiara, quita la corona, que no será más en la abajo alzare, y al alto abaldare. Del revés te tornaré, y no será más hasta que venga aquel cuyo derecho es entregable. Aquí está explicando que esta corona, dice, esos príncipes, o ese príncipe que está hablando acerca de ese pueblo de Israel, pues ya
les quita la corona porque se le quitará y se le dará a alguien más. Y esto da la oportunidad de que nos da la plática próxima, que es cuál es el nuevo pacto. En conclusión, este antiguo pacto contenía la promesa de Abraham de que de él nacería una grande nación y que le daría la tierra a esa nación, así con Jacob, con Isaac y Jacob también, Israel, y que por medio de este intermediario que fue Moisés, se sella ese pacto y a lo cual se compromete el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no cumple a lo largo de la historia, se demuestra que Dios tiene paciencia, pero este pueblo es de dura cerviz, como habíamos leído, y en su necedad continúa estando en esas condiciones de pecado y de idolatría principalmente. Así es que este pacto antiguo queda invalidado para dar oportunidad a un nuevo pacto. Esto es, en términos generales, el pensamiento que la Iglesia de Dios y el análisis que la Iglesia de Dios continúa haciendo, y así lo creemos porque así lo revela la palabra de Dios. Espero haberle ayudado a aclarar cualquier duda y aquí estamos para servirle. Que Dios le bendiga. Está tu ancla firme, dice el canto del coro Sión Israel, que nos recuerda que si esta ancla está firme en Cristo Jesús, para también creer conforme a su palabra y conforme a su testimonio que Él nos dio en vida. Gracias a Dios por este canto y alabanza del coro Sión Israel. Dios bendiga a mis hermanos y sigamos adelante. Vamos a despedirnos en oración de este culto y asimismo tendremos la oportunidad ya de clausurar, dando por inicio ya este día santo, para que nuestros pensamientos estén enfocados precisamente a el reposo eterno que Dios nos da en este día santo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Señor Santo, te doy gracias porque has derramado toda clase de bendiciones sobre nosotros y gracias porque he iniciado este día santo. Gracias también te doy porque no nos olvidas y porque tus misericordias están entre nosotros, como es la salud y como es el fortalecimiento espiritual. Estamos agradecidos contigo, Señor, por tantas maravillas que se han mostrado en nuestras vidas y te rogamos que tú te sigas manifestando en nuestro corazón siempre. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Bueno, los anuncios y noticias son los siguientes. Hermanos, continuamos abriendo el templo y si Dios lo permite, pues así seguiremos hasta que el gobierno lo permita. Obviamente, si alguno de ustedes se siente enfermo o considera que no tiene que ir porque puede contagiar a los hermanos, nos puede seguir por las redes sociales de YouTube y de Facebook, a las cuales les pedimos que se afilien para que les lleguen las notificaciones de todas las actividades que va teniendo la iglesia. La semana pasada estuvimos también orando y también el hermano ministro Alejandro Acevedo estuvo llevando alimento espiritual como material, como es la costumbre de esta congregación, con varios miembros de la iglesia para que la expansión del evangelio siga adelante. Oremos por esas causas de evangelismo, hermanos, y si Dios lo permite nos vemos próximamente. Dios les bendiga y paz a vosotros.